partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy, hermoso 19 de agosto del 2023. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña quien les habla en el programa, Ivy Andrea Poveda, y como siempre, en lengua de señas, Paula Carvajal. Recuerden que nos pueden sintonizar los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial y visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y noticias de la actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos por Twitter en encuentros, @encuentrospedac y @renovacionmac. Magisterio, muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en este hermoso 19 de agosto. Para iniciar, quiero realizar una invitación a cada uno de ustedes para el paro nacional del magisterio, que está propuesto para el 30 de agosto del 2023, un paro de 24 horas. Recuerden que es un compromiso que tenemos nosotros como docentes, no más incumplimiento de los operadores ni negligencia de la fiduprevisora, que atenta contra los derechos a la salud y la vida del magisterio y sus familias. Por la defensa de la educación pública, no a los bonos escolares, por la defensa del derecho a la protesta y de asociación sindical. En apoyo a las reformas sociales que impulsa el gobierno popular y las transformaciones que requiere la educación. Bueno, entonces, dando inicio a nuestro programa. ¿Esto me confirma? No tenemos la publicidad. Bueno, entonces, perfecto, muchas gracias. Paro de 24 horas, paro nacional del magisterio. Un compromiso que tenemos nosotros como magisterio. Bueno, entonces damos inicio a nuestro programa y vamos a la sección de encuentro con la pedagogía. 10ª Asamblea Pedagógica Distrital, CEID-ADE. Damos la bienvenida a Mauricio Cañón Ramírez, licenciado en Ciencias Sociales y asesor del CEID-ADE. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días. Qué gentileza estar con ustedes en este programa de encuentros pedagógicos. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros. Continúe. Dime. Gracias, muy amable. Entonces, pues sí, invitarlos a esta 10ª Asamblea Pedagógica Distrital 2023. Tiene un título muy sugestivo que se llama El papel transformador de la escuela pública estatal en Colombia, potencia de la vida. Entonces, pues realmente nosotros estamos en la 10ª Asamblea. Nosotros como CEID siempre estamos haciendo estas asambleas cada año como ese propósito de hacer una reflexión acerca de la pedagogía y de las políticas educativas públicas. Es una asamblea donde escuchamos a los maestros en círculos de la palabra, donde nos escuchamos a todos qué estamos haciendo en nuestras instituciones, cómo estamos proponiendo nuevas alternativas de pedagogía, no haciendo caso realmente de estas políticas neoliberales que nos imponen estos gobiernos que ha habido. En este caso, pues vamos a impulsar reflexiones en torno a lo que está pasando actualmente en la escuela. ¿Sí? Entonces, pues hacemos esta invitación para el 3 y 4 de octubre. Entonces vamos a, esta asamblea tiene como elemento fundamental hacer un alto
y empezar a analizar qué es lo que está pasando en las escuelas, qué es lo que está pasando con la alcaldía de Claudia López, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué nos está amenazando realmente, porque realmente en este momento la escuela es el patrimonio que tenemos, el patrimonio público que tenemos y que tenemos que defenderlo definitivamente. Te estaba escuchando en tu introducción sobre los bonos, los vouchers que están haciendo en este momento lo que quiere promover Paloma Valencia en el Congreso. Entonces tenemos que mirar que estamos atacados por elementos neoliberales y que quieren entregarle la escuela pública a lo privado. Entonces pues tampoco eso lo vamos a permitir. Entonces, pues ese es el propósito realmente, cómo hacer un análisis, un debate sobre las problemáticas y las amenazas que estamos recibiendo como la escuela pública como tal. Entonces, pues realmente esta es una invitación muy especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a inscribirnos? Ya en los colegios vamos a empezar a pasar los afiches y hay un PQR ahí, entonces para que desde el PQR empecemos, lo escaneamos y ahí está toda la información y nos podemos inscribir. También podemos ir directamente a la ADE y también nos podemos inscribir. También por medio de un link, que también se puede por el medio del link, que también todas las redes sociales ya empezamos a mirar. Entonces, no sé si se pueda compartir ahora con el programa y también ahí se puede compartir el link y ahí es la manera de inscribir. Entonces, pues hay muchas maneras de estar ahí en los comités locales. También vamos a estar ahí muy pendientes para que los compañeros se inscriban. Va a haber permiso sindical y en ese permiso sindical, pues obviamente en esos días, pues vamos a estar muy tranquilos allá en la asamblea. Va a ser en la ADE Sur. No sé. Mauricio, no, la información súper completa, muchísimas gracias. O sea, es una invitación muy interesante, muy importante y amplia para todo el magisterio a esta Asamblea Pedagógica Distrital. Muchas gracias a ti por la invitación. No, Mauricio, muchísimas gracias por estar acá, por compartirnos esa, ya lo dije, esa invitación. Y nada, siempre bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias y están todos muy bienvenidos. Que no nos coja la tarde inscribiéndonos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Sí, con mucho gusto. Entonces, la invitación para el 3 y 4 de octubre. No podemos entonces faltar, ya sabemos cómo es la inscripción. Bueno, continuamos entonces con el encuentro con el movimiento obrero. Vamos con conclusiones de la reunión de Petro con las organizaciones sociales. Le damos la bienvenida a Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días, Fabio. Y Andrea, buenos días para usted, para todas las personas que en este momento están conectadas a Encuentros Pedagógicos y un especial saludo para todos los maestros y las maestras. El pasado martes 15 de agosto, las organizaciones sociales del Comando Nacional Unitario y la Coordinadora Nacional para el Cambio nos reunimos con el presidente Gustavo Petro. Asistió también como representante del gobierno la ministra del Trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta reunión? Que tiene la importancia, evidentemente, de poder hablar con el presidente de la República, alguien que desde el punto de vista de las organizaciones sociales que estuvimos participando, pues estamos respaldando. Lo primero es que coincidimos plenamente con el presidente Gustavo Petro en el momento difícil por la cual atravesamos en este momento en términos económicos y políticos. En términos económicos, porque ha habido un descenso allí de la economía real, es decir, del sector industrial y el sector agropecuario, y sigue desafortunadamente predominando el sector rentístico, el del gran capital financiero y los dueños de la tierra. Esa es una coincidencia con el gobierno de Gustavo Petro. Y también coincidimos plenamente en que sin movilización social no habrán reformas sociales. El presidente Petro lo llama sin movilización popular. Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero es una conclusión que también, en la cual también coincidimos, una conclusión muy importante.
La tercera es que nos falta mucho para que la movilización popular logre desatar estos obstáculos, estos nudos que nos ha puesto los poderes del establecimiento neoliberal hoy en el país. Y por tal motivo, la conclusión también a la que llegamos es que habrá que redoblar esfuerzos para una mayor movilización popular. En ese sentido, pues, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, le informamos al presidente de la República que nosotros ya estábamos organizando, planificando para realizar una movilización social muy, muy amplia el próximo 20 de septiembre. Sirva esta oportunidad para ratificar la decisión de la Central Unitaria de Trabajadores con el conjunto de sus organizaciones afiliadas, especialmente pues PECODE, la USO, Sintrainagro, Sintracarbón, Sintralecol, el sector de la salud, Anto y Sindes, para que verdaderamente diseñemos toda una estrategia para que pueda ese día 20 de septiembre participar la más amplia movilización de los trabajadores y las trabajadoras y en conjunto con otros sectores sociales, los comunales, los indígenas, los campesinos, los estudiantes, podamos, las diversidades sexuales, podamos evidentemente realizar una gigantesca movilización que es muy importante y muy significativa por dos aspectos. Primero, para impactar sobre el trámite de las reformas sociales, es decir, de la salud, de la pensional, de la laboral, de la reforma a la educación superior de la Ley 30 para la juventud, de la modificación de la Ley de Servicios Públicos para ver cómo se impactan las tarifas y se deja de ser un oligopolio del sector privado, y adicionalmente pues que se cumpla el compromiso PECODE gobierno para el trámite de un acto legislativo que modifique el sistema general de participaciones. Entonces, en ese tema también coincidimos con el presidente Gustavo Petro de que hay que animar aún más, mucho más fuerte. En ese sentido también coincidimos con la ministra de Trabajo, que habla exactamente de la necesidad de las reformas sociales a la calle. Es decir, un proceso de socialización pedagógico que nos permite explicarle a mucha gente en qué consisten las reformas y por tal motivo la necesidad y la conveniencia de que la respaldemos y hagamos acciones en las redes sociales también, por supuesto, pero también en la calle y muy especialmente ese 20 de septiembre. Pero lo del 20 de septiembre tiene otro componente político muy significativo y son las elecciones territoriales del 29 de octubre. Es decir, nosotros, y ese es el trabajo que queremos hacer, si los partidos políticos no se comprometen en el Congreso con la aprobación de las reformas, pues será un motivo exactamente para decirle a los colombianos, a las colombianas, a la población en general, que debemos respaldar a quienes se comprometan con las reformas sociales y estén comprometidos definitivamente con fortalecer esos proyectos del cambio que tanto se requieren a nivel territorial. Y coincidimos por último con el presidente Gustavo Petro sobre el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy, pero muy grave en Colombia. Y la gravedad está en que mientras en Estados Unidos sancionan al Grupo Aval, a Corficolombiana y al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues por la vía indirecta, sí, por sobornos en los procesos de contratación de la Ruta al Sol, entre otras, con Odebrecht, aquí en Colombia se mantiene la impunidad. Eso no puede seguir y por tal motivo ese será otro de los elementos de la movilización social, la lucha contra la corrupción para que todos estos corruptos, que evidentemente están empotrados y que han sido, sin lugar a dudas, los diversos gobiernos plutocráticos cómplices de esa corrupción, definitivamente sea un arma muy poderosa para consolidar procesos que en la transformación y el cambio también se requieren hacerlos sin corrupción, así como se dice, cuidando los dineros del Estado, que son al fin y al cabo los dineros de la población y la ciudadanía que pagamos impuestos. Bueno, con esto creo que estaban las conclusiones más significativas para eso y vamos entonces a insistir especialmente en la jornada de movilización del 20 de septiembre. Nos vemos todos en la calle, apreciados maestros y maestras, muy amables a Encuentros Pedagógicos por esta oportunidad de compartir esta información desde la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias. Silvia Andrea. No, señor, a usted muchas gracias. Y la importancia de la movilización social.
Muchas gracias, Fabio. Bueno, continuamos con nuestra sección. Gracias. Muy importante que tenemos para ustedes también el día de hoy. Me complace entonces presentar encuentros con la comunidad académica. Y es el conversatorio que tenemos preparados para ustedes con el maestro y concejal Celio Nieves Herrera, a quien le damos una grata bienvenida. Muy buenos días. Celio Nieves, muy buenos días. También recibimos acá de la casa a Heidi Quijano Triana. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, y lo escuchamos muy bien, gracias. Y recibimos a Heidi Quijano Triana, asesora de CEID-ADE, y por supuesto a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todos y todas. Un placer estar aquí con nuestra compañera Heidi Quijano, nuestra directora forever, como lo decimos, y además hoy asesora del Centro de Estudios de Investigaciones Docentes, con quien vamos a conversar, con Celio Nieves Herrera, maestro y concejal. Y un saludo, Celio, y un saludo a todo el magisterio y a la comunidad. Observo que parece que va para su tierra moniquireña o algo parecido. Sí, señor, vamos aquí por carretera, hoy para Moniquirá, precisamente. Hago una parada por allí en Villa de Leyva y estaré disfrutando la buena compañía de la familia. A todos ustedes, Miguel, a Heidi, a todo ese equipo de trabajo. Muchas gracias y un abrazo muy sincero y muy dispuesto a conversar en este importante programa que llega a tanta gente buena del magisterio bogotano y en general de la comunidad educativa de Bogotá y de los municipios cercanos a la capital del país. Bueno, Celio Nieves Herrera, moniquireño, y por supuesto desde entonces, desde que entró al colegio dirigente estudiantil, luego nos topamos en la Universidad Pedagógica Nacional, allá también líder estudiantil y dirigente de los maestros y maestras colombianos, primero como integrante, activista y luego presidente en varias de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, vicepresidente de la Federación y luego, por supuesto, en un papel destacadísimo desde el Consejo de Bogotá. Celio ha sido varias veces distinguido como el mejor concejal de Bogotá, una de las votaciones más altas de las organizaciones alternativas para el Consejo de Bogotá. Y entonces hoy conversamos con una persona que para nosotros ha sido muy representativa y a los que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá le vemos bastante. Bueno, Celio, pero para ver si se nos fue la conexión. Se nos fue Celio, pero recordemos, Miguel, que desde 1980 Celio le está aportando a la educación de Bogotá, ¿no? Sí, ahí entramos. Ingresa Celio al sector educativo en Bogotá. Se nos fue Celio. Bueno, Celio fue también nuestro candidato en la primera ocasión en que fue candidato al Consejo por el Polo Democrático. Estamos hablando de hacia el 2008 o algo así. Y por supuesto entró con una de las votaciones más altas y desde entonces se ha mantenido en el Consejo muy bien apreciado, ya no solamente por el sector educativo, sino por amplios sectores de la ciudadanía. Heidi, creo que tenemos algo que comentar sobre Celio y preguntarle muchas cosas, entonces te doy el paso. Qué bueno que te pudiste volver a conectar, Celio. Estamos acá recordando un sí, poco señora, tu historia y yo tengo acá algunos de los acuerdos. Voy a ser muy egoísta porque son los que a mí más me gustan, pero para que tú nos hables un poquito de ellos, Celio, por ejemplo, el acuerdo 801, con el cual se prohíbe la comercialización de los animales en plazas de mercado. ¿Esto qué impacto ha tenido? ¿Y cómo va con este acuerdo, por ejemplo? Gracias, Heidi. No, muy importante, porque esto se hace en el marco
de la protección a la vida de todos los seres vivos, ¿no? Yo como licenciado en biología, como lo decía mi gran amigo Miguel, de la Universidad Pedagógica Nacional, y además nacido en provincia y en pueblo colombiano, tenemos esa enorme sensibilidad de la defensa de la naturaleza. Y defender la naturaleza es defender la vida. ¿Y de quiénes? Pues de todos los seres vivos, no solamente de los humanos, sino de la fauna y de la flora. Y en ese escenario logramos impactar positivamente al Consejo Capitalino y a la administración de turno para que diéramos lugar a un proyecto de acuerdo que hoy es acuerdo de la ciudad, precisamente para evitar escenarios complejos de hacinamiento y de comercialización de especies animales en las plazas de mercado. Si ustedes pasan por la mayoría de las plazas de mercado, hubo una transición. Indudablemente, pues históricamente unas familias venían con el trabajo en la búsqueda de sus recursos económicos a través de esa comercialización. Entonces, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través del IPES, se hace una transición a un escenario de economía distinto. Entonces, esas familias se mantienen en esos mismos lugares, pero con unos productos distintos a la venta y comercialización de animales, porque los animales pues necesitan de la libertad, y principalmente las aves, que eran los animales que más se comercializaban en las plazas de mercado, y además algunos perros o gatos. Entonces, ya ese escenario se ha venido disminuyendo y es un resultado bastante positivo. Bueno, otro de los acuerdos es el 791, que pues yo no podía dejarlo pasar, por el cual se garantiza el acceso a los niños, niñas a los grados de prejardín, jardín y transición del nivel preescolar. Y nosotros siempre te estaremos agradecidos, Celio, porque pusiste la educación preescolar en primer lugar, porque desde ahí es desde donde empezamos a cerrar las brechas. Cuéntanos cómo avanzamos. Muy luchado ese proyecto, ¿no? Sí, señor. Sí, Celio insistió hasta que logró sacarlo adelante. Por eso el gran agradecimiento y el gran aprecio de todos que te tenemos, porque no dejaste de luchar hasta que salió. Bueno, antes de que dices ahí, un saludo aquí de Jorge Collazos, que está conectado aquí desde su retiro, un hombre emblemático para la Asociación Distrital de Trabajo y Trabajo de la Educación, a la cual los maestros y maestras de Colombia le debemos mucho, a Jorge Collazos. Bueno, Celio. Bueno, igualmente, gracias Miguel, saludar a Jorge también, muchas gracias, un buen trabajador en la época de los dirigentes, usted y yo en la Asociación Distrital de Educadores. Pero yendo al tema, todos los que estamos conectados seguramente sabemos que el preescolar de 3 grados ante todo fue una lucha del magisterio colombiano, a través de sus huelgas, de sus paros, de sus movilizaciones justas, por allá en 1994, cuando, como yo lo he venido manifestando, a muchas manos logramos que se incluyeran los artículos del preescolar de 3 grados para irlos implementando de manera progresiva. Y prácticamente duramos 30 años para que en la capital del país se respetara esa política pública ganada por FECODE, por el Magisterio Colombiano, por la ADI, de todos los sindicatos regionales de la Federación. Y yo duré precisamente casi 10 años, 11 años prácticamente, para lograr este objetivo, que era uno de mis objetivos principales como concejal de Bogotá. Indudablemente había un error en la comunicación y en la acepción de lo que era el preescolar, y entonces nos habían acostumbrado que el preescolar era la transición. No, señores, la transición hace parte del preescolar junto al jardín y al prejardín, y hoy ya nos encontramos con un buen número de establecimientos educativos de Bogotá que tienen el preescolar de 3 grados para darle la posibilidad a niños, niñas
de 3 y de 4 años de edad. ¿Se fue? ¿Aló? Sí. Heidi lo decía muy bien. Ahí ya lo escuchamos. Y es igual, yo siempre he dicho que esas grandes brechas son las que tienen que ver, con el inicio del sistema educativo y con el final, el preescolar y la universidad y la educación superior. Entonces hemos avanzado y esto debe replicarse en todo el país. La lucha continúa y en Bogotá, indudablemente, desde el escenario en que nos encontremos, vamos a seguir la bandera para que ni un... Bueno, tenemos problemas nuevamente con la conexión, Heidi. Y pues me imagino que tienes varios proyectos allí, proyectos Sí, y claro. acuerdos logrados, pero vamos entonces como resaltando algunos de Pues ellos Miguel, para es que uno revisa la trayectoria de Celio, tiene más de 30 proyectos, proyectos de acuerdo, acuerdos. acuerdos logrados, en donde recoge absolutamente a todos, ¿no? Sector educativo, ecosistemas, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el tercer jueves del mes de febrero de cada año se declara a las personas dedicadas a las ventas informales y se dictan otras disposiciones. Los vendedores ambulantes, allí están recogidos. El sistema braille incluyente, que esto también para todas las personas ciegas. Ya regresó Celio, yo estoy acá hablando de que tú has recogido No, está bien. en estos acuerdos. Hay acuerdos que de pronto no son tan sonados, pero que son muy importantes, como el de los vendedores ambulantes, el de la Bogotá incluyente, el de la ciudad libre de discriminación, el de la Bogotá productiva 24 horas. Muy importante. Cuéntanos, ¿cuáles de estos, no sé, tienes más presente porque han impactado mucho, pero de pronto que la gente no sabe que fueron acuerdos propuestos por Celio? Y aprovecho para una vez preguntar, Celio, ¿cuántos proyectos de acuerdo y cuántos lograron ser acuerdos? Y por supuesto la pregunta de Heidi. Perfecto. Doy respuesta a su inquietud, Miguel. Hoy tenemos 34 acuerdos de la ciudad. En la historia del Consejo de Bogotá, Celio Nieves Herrera es el concejal que más acuerdos en beneficio principalmente de las poblaciones más vulnerables ha logrado. Déjenme señalar unos tres que para mí son unos 3 o 4, solamente para relatarlos de manera muy puntual. Por supuesto, el preescolar de 3 grados, el kit escolar estudiantil para que los niños y niñas de menores recursos económicos lo tengan al iniciar su año académico. Las aulas hospitalarias es un acuerdo que a mí de verdad me emociona enormemente, porque es evitar que niños, niñas en condición de enfermedad prácticamente abandonen los establecimientos educativos como sucedía en el pasado. Entonces, la administración tiene que garantizar la atención de los niños cuando están en condición de incapacidad o estén hospitalizados, y eso es muy importante. El sistema braille, hombre, garantizar que las poblaciones ciegas en la ciudad de Bogotá, cuando vayan a adquirir sus medicamentos, lo puedan leer a través de la lectura braille, es muy importante. Muchas personas, por no tener esa ayuda en los medicamentos, se han encontrado que incluso han fallecido porque han consumido medicamentos que no corresponden a lo que el médico les ha formulado. Ese es muy importante. Por supuesto, otro de los acuerdos que a mí me gusta bastante es que durante 10 años tiene que arborizarse la ciudad, sembrarse en aproximadamente 1 millón de individuos arbóreos en la ciudad de Bogotá. Entonces, indudablemente esto me emociona,
vamos a seguir defendiéndolos, repito, desde la calle, con las comunidades, en la marcha, porque usted y Heidi, Miguel, sabemos que nosotros somos hombres de la lucha y nada nos va a doblegar. Entonces seguiremos atentos a lo que las comunidades allá en el barrio, en la calle, en la escuela, requieren de nosotros por nuestra experiencia, sin suplantar a las organizaciones de los trabajadores como son los sindicatos. Todo lo contrario, estaremos en la mediación, en la colaboración, en el acompañamiento y en la solidaridad. Esos son acuerdos que de verdad me llegan. Bogotá productiva a las 24 horas. Vamos en transformación. Vamos a que haya un transporte nocturno para que las poblaciones de menores recursos económicos puedan laborar incluso en algunas horas de la noche sin tener los problemas de inmovilidad que vive hoy en la ciudad en las horas de la noche. Entonces ahí vamos avanzando y creo que dejamos una importantísima huella en el Consejo de Bogotá. Ojalá, no quisiera yo, pero ojalá que la superen. Bueno, Celio, creo que pasamos a un tema pues sensible que está esperando pues obviamente nuestros compañeros y compañeras que nos están siguiendo. En este momento quiero decirles saludo a nuestros dirigentes de Cundinamarca, Eduardo Clavijo, Dairo Ernesto, la compañera Claudia Galeano y nuestra compañera desde el Cesar, la compañera Milet Cadena, directiva de Cesar, le envía un saludo muy pero muy fraternal. Bueno, el tema obviamente es decir, ¿por qué Celio Nieves no está encabezando la lista del Consejo de Bogotá por el Pacto Histórico? Eso aquí toca decir las cosas porque no vamos a guardarnos pues en la pregunta y la respuesta, por supuesto. Gracias, Miguel. Indudablemente fue para mí una desafortunada y desagradable noticia saber que algunos dirigentes, no las bases del Polo Democrático Alternativo y la incomprensión de algunos líderes del Pacto Histórico hicieron que hoy no esté aspirando al Consejo de Bogotá porque no tuvieron en cuenta ni mi historia de vida, ni mi historia personal, ni mi historia política, ni mis excelentes resultados, y déjeme decirlo con tranquilidad y con humildad, mis excelentes resultados como concejal de Bogotá. Es decir, yo no llegué solamente al Consejo, por supuesto que en un momento creí que mi actuación iba a ser alrededor de los temas de la educación y de los educadores, temas que luché, defendí y que lo seguiré haciendo hasta los últimos días de mi vida. Pero me encontré con una comunidad de barrio, una comunidad de las localidades muy ávidas de tener alguien que se pusiera al lado de sus problemáticas en búsqueda de sus soluciones. Y de verdad que lo logramos. Logramos mejorar las condiciones de salud, las condiciones de movilidad, las condiciones ambientales, las condiciones de vida, de transporte, en muchos sectores de la capital del país. Ahí, de manera silenciosa, pero acompañando siempre a los que me acompañaron. Unos resultados de 20, 18.000, 19.000 votos siempre, que no fueron tenidos en cuenta ni valorados por la dirigencia que construyó la lista al Consejo de Bogotá. Y en esta ocasión, pues yo tengo que decir, voy a trabajar por la alcaldía mayor de Gustavo Bolívar. Creo que es un hombre transparente, un hombre luchador contra la corrupción, un hombre de ideas claras, contundentes y precisas, realizables en el corto tiempo, y esa es mi intención y mi ánimo. Pero indudablemente yo no soy un hombre de la mezquindad. Mezquinos los que lograron sacarme de esta lucha política y aislaron seguramente a un grupo de electores que los estoy convenciendo, como a usted le consta, Miguel, los estoy convenciendo para que a pesar de ese golpe recibido, porque no fui solamente yo quien lo recibió, sino un grupo de amigos, de amigas, de paisanos, de familiares,
de gente que en mi vida nunca había visto, que han reclamado las razones por las cuales he quedado yo por fuera de la lista del Consejo de Bogotá del Pacto Histórico. Y yo le deseo el mejor de los éxitos a la Junta, a los que aspiran a las juntas administradoras locales. Y le deseo lo mejor a la lista en la cual yo no estoy, a pesar de que algunos de los que están ahí hicieron todo lo posible para que yo no esté en la lista. Pero bueno, vendrán mejores momentos, vendrán mejores tiempos, a la aspiración continúa. Yo soy un hombre propositivo y tengo mucha vitalidad todavía, incluidos los años que tengo para disfrutarlos con la comunidad de Bogotá y seguramente con el país. Ahí voy a estar al pie del cañón, al pie de las luchas sociales, comunitarias, sindicales y de la educación y de los educadores. Ese es Celio Nieves Herrera. Así es, Celio, y nosotros por eso te hacemos este reconocimiento. Sabemos tu trabajo, tus propuestas, que tú no te vas a quedar quieto, que vas a seguir trabajando de la mano de toda la comunidad, y ahí estaremos nosotros también apoyándote, porque sabemos el compromiso y todo, y sobre todo que nunca has desfallecido ante un no. Siempre sigues en la lucha y vamos a estar ahí contigo. Sabemos que esto continúa y que vas a hacer grandes apuestas por Bogotá. Entonces vamos a continuar ahí contigo y te agradecemos de corazón todos los avances que tuviste y sabemos que van a venir más. Bueno, Celio, creo que ha quedado absolutamente claro el inmenso trabajo, el efectivo trabajo hacia la ciudadanía, pues las circunstancias en las cuales Celio Nieves no encabeza o no está en los primeros lugares de la lista al pacto. Nosotros en un Twitter expresamos nuestra rechazo a esa circunstancia y por supuesto planteamos la necesidad y la solidaridad en que Celio, al acto de Celio haber renunciado por dignidad al puesto 18 que se le ofreció, pero además de todo, Celio ha sido un caballero de la política. Si uno reconoce caballero en la política, es Celio Nieves Herrera. Entonces, bueno, acaba de darse otra muestra de esa caballerosidad política y es vamos por la alcaldía de Bogotá con Bolívar, con Gustavo Bolívar. Vamos por una lista, a pesar pues de lo que hemos dicho, vamos por a poner los concejales en Bogotá que requiere una bancada, porque si no hay bancada importante en el Consejo no va a haber forma de gobernar y por supuesto nosotros, esto es de nuestra cosecha, nosotros desde aquí insistimos en que Celio Nieves Herrera debe estar en los cuadros de dirección de la campaña. Y para nosotros esto es un asunto claro. Lo está de hecho, porque Celio está todos los días en los barrios y va a seguir en los barrios, lo nombren o no nombren en el estado de cuadro de la campaña. Pero si Gustavo Bolívar tiene el propósito de estar en la alcaldía, contando con un cuadro como Celio, nosotros decimos cuadros todavía, compañero Celio, en la dirección de la campaña, pues va a ser mucho más fácil esa elección, o le va a contribuir mucho más a la elección de Gustavo Bolívar. Y ojalá, por supuesto, en la dirección de la próxima administración, pero eso sí es un asunto que decimos nosotros, no Celio Nieves. Bueno, Celio, un abrazo fraternal. Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, Miguelito y Heidi, a todo su equipo de trabajo, muchas gracias. Les agradezco inmensamente todas sus voces de aliento y ahí nos seguimos encontrando en el camino de la vida y en el camino de la lucha. Siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias y una feliz mañana. Chao, chao. Merecido descanso, Celio. Sigo entonces, continuamos con Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial, y seguimos con nuestro espacio Encuentros con Canapro, solidaridad que hace vida. Recibimos entonces a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Alonso, muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo. El día de hoy recordarles que pues hasta el día 26 de agosto se podrán solicitar nuestros créditos en las diferentes nóminas que todavía faltan. Hasta el día 22, Secretaría de Hacienda. Hasta el día 23 tenemos igualmente Secretaría de Educación del Bichada.
Ya hasta el día 26, Distrito, Cundinamarca, Soacha, Popé, Colpensiones, igualmente las universidades y demás convenios que todavía se pueden realizar. Asimismo, hasta el día 26, todos los diferentes nóminas podrán solicitar su crédito por ventanilla. Recordemos que hay dos maneras. La primera, pues a través de nuestra línea telefónica 601-348-0564, extensión 7010, de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. y los días sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Igualmente, recordarles que podemos ir a cada una de nuestras oficinas en los horarios que aparecen en nuestra página www.canapro.com. Invitarlos igualmente a los asociados que no recibieron su certificado de declaración de renta, que lo pueden solicitar en certificados@canapro.com o en nuestro PBX 601-348-0564, en el cual ustedes podrán solicitar pues este documento importante para declaración de renta. Igualmente recordarles que todos los asociados que tienen crédito pues tienen su asistencia médica por tener crédito en nuestra cooperativa, que incluye 3: traslados médicos de emergencia, igualmente asistencia médica domiciliaria, orientación médica telefónica, llamando al numeral 789 en los diferentes líneas telefónicas, Movistar, Claro, en los diferentes servicios de nuestros servicios telefónicos. Igualmente, por último, invitarlos al Festival Nacional del Trío, 22 de septiembre, costo de la boleta 25,000 pesos. Lo pueden adquirir en cada una de las oficinas de nuestra cooperativa. Desearles pues a todos un muy feliz fin de semana y puente. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Alonso, muchas gracias. Feliz día, feliz fin de semana también. Bueno, y ahora en el encuentro con la juventud, tiembla en Colombia. Inaplazable la reforma a la educación pública. Recibimos a Carlos Mosquera, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y presidente del Consejo Local de Juventud de Engativá. Carlos, muy buenos días. Bueno, no tenemos a Carlos aún conectado. Bueno, hagamos un espacio para que se alcance o se conecte o se mejore su conexión y continuamos entonces con nuestra esperada nota del director. Mentiras, lujuria y muerte. Así vive la corrupción. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ve y nos sigue por Facebook Live de Renovación Magisterial y YouTube al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula Con mentiras, lujuria y muerte. Así vive la corrupción. Muchos años han pasado en vano para hacer justicia frente a la delincuencia de cuello blanco, que se ha amangolado con las delincuentes de la muerte en los campos y ciudades del país. Millones de muertos se cuentan desde la violencia de los años 50, hombres y mujeres ejecutados extraoficialmente por grupos paramilitares que en los años 50 sirvieron a conservadores. Ahora, el paramilitarismo está al servicio de cualquier casta politiquera que tenga tentáculos en el Estado, en la administración y mediados por la corrupción. Sumándole a estos crímenes de las fuerzas oscuras con la complicidad de elementos del Estado, tanto en lo político como en las filas militares del país, están los crímenes de lesa humanidad. La tortura, el secuestro, la desaparición forzada y lo más cruel y abominable, los desaparecidos. El asesinato de jóvenes ilusionados con un trabajo, citarlos para matarlos, luego hacerlos pasar por guerrilleros para ganarse un permiso militar, para vacaciones, para irse de fiesta, para ganarse unos pesos de más. Insensible política estatal contra la juventud colombiana y otros sectores de desempleados que fueron engañados por estas hordas de delincuentes dentro del ejército colombiano. Y los delincuentes de cuello blanco que aún se pasean unos por el Senado de la República y otros por las celdas cómodas de la Fiscalía u en las cárceles, amenazados de si hablan se tomarán medidas hasta de muerte con sus familiares.
Varios exjefes paramilitares que le sirvieron, por ejemplo, a Álvaro Uribe, que desde la extradición hecha por este mandatario para silenciarlos, que ahora no están asustados, están relatando quién y cómo fueron ordenadas, planeadas, financiadas estas masacres, estos desplazamientos, estas desapariciones, que además de contar con el amparo del Estado, también relatan el auspicio de la gente de bien, que viven en las haciendas de miles de hectáreas ganaderas, que con ellos planearon y financiaron el despojo de miles de campesinos, indígenas y otras familias que jamás pudieron volver, así se les haya restituido las tierras, porque muchos de esta gente de bien pagaba paramilitares para amenazar de muerte si reclamaban o si volvían. En sus relatos a la JEP, los exparamilitares han dado nombres de políticos, banqueros, ganaderos, terratenientes, pero la Fiscalía esconde los expedientes, no les da trámite, se convierte en defensor de los delincuentes. Lo más curioso es que la noticia sobre las acusaciones de estos delincuentes a la gente de bien, la prensa, como si fuera otro apéndice de la Fiscalía, inventan, callan y claro, muchos de los dueños de comunicación son nombrados por estos paramilitares en la JEP. También se sabe de las relaciones amorosas de parejas de varios periodistas con familiares de los delincuentes acusados de corrupción y paramilitarismo. A estos corruptos que con pruebas aún no se les inicia ningún proceso judicial, han estado en las filas del uribismo, como el señor Oscar Iván Zuluaga y su hijo, que tienen la mano untada de toda la corrupción junto con el doctor Cianuro, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de los desfalcos que se hicieron desde Odebrecht, igual que con el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pruebas y condenas en Estados Unidos, el país aliado del uribismo. Condenó al grupo Aval por corrupción y aquí el fiscal Barbosa engavetando los procesos adelantados contra todos estos corruptos. Y la prensa grande de los grandes medios de comunicación haciendo silencio de estos casos y para colmo del descaro inventando falsas noticias contra el presidente Petro, logrando tapar las condenas por los delitos del grupo Aval, del cual es dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo, el jefe del periodismo colombiano, el dueño de la mayoría de los medios de comunicación. Todos estos condenados y acusados son los que pagan las bodeguitas para crear falsas noticias en las redes sociales y crear un ambiente de incertidumbre, condenando a los justos y tapando las cochinadas de la corrupción. Son los mismos que convocan a marchas en contra del gobierno del cambio, con las mentiras que le ordenan los medios de comunicación, quienes son los satélites de la mentira y la calumnia, para proteger a sus amos, que viven en el pantano nauseabundo de mentiras, lujuria y muerte de inocentes. Por eso hay que defender el gobierno del cambio. Hay que estar en las calles manifestándonos el respaldo al gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Señor director, muchísimas gracias por la nota. Le damos la bienvenida a Andrés Ballén, secretario general de la AD, con el informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Andrés, buenos días. Y muy buenos días a toda la audiencia de encuentros pedagógicos en Bogotá, en Colombia, en todas las partes, en todo el mundo donde nos ven, porque aparte nos ven en otros lados. Bueno, esta semana hemos tenido un trabajo centrado en un debate que está a la orden del día. Es el tema del concurso docente, el tema que hemos venido explicando sobre el compromiso de la organización sindical con el asunto del mérito y también el compromiso que hemos tenido con nuestros compañeros y compañeras provisionales. Ese es un debate que estamos llevando, lo hemos venido trabajando. Esta semana nos reunimos hubo una reunión muy interesante entre el Ministerio de Educación, la Secretaría, FECODE y la ADE para tratar el tema. ¿Cuál es el centro del debate? 1. Los compañeros que ganaron el concurso dicen,
y de hecho alguien en el chat estaba diciendo que qué está haciendo FECODE, que meritocracia sí, que corrupción no, aquí no hay corrupción. Aquí les pedimos que tomen el tema con tranquilidad a sus compañeros. La ADE y la FECODE hemos venido trabajando desde hace tiempo con el tema de que haya concursos, que haya garantías, que la gente pueda asumir el trabajo con nombramiento en propiedad con todas las garantías laborales, prestacionales del caso. Esa ha sido una de nuestras banderas. Hoy no puede venir a decir que no se hace nada y que se está promoviendo es la asignación a dedo. Eso no es cierto. Digamos, cuando llamo a tocar el tema con tranquilidad hay voces que están generando ruido entre los maestros, infundiendo miedo, infundiendo también orientando en contra de la organización sindical, y los que están haciendo eso hoy, en el pasado decían que debían nombrar a los profesionales después de tanta cantidad de años en esa condición. Entonces, ojo con esos discursos. Mire, ¿qué está pasando? En Bogotá se ofertaron 3.852 plazas en el 2021 para el concurso, para la OPEC, desde 2021. Entonces aparece el decreto 915, en 2016, mete una cosita, una frase en un parágrafo como del cuarto artículo que menciona ahí, porque es modificando el 1075, donde dice que las entidades territoriales están obligadas a reportar las vacantes definitivas incluso con recursos propios. Eso abriría la posibilidad de unas 1.849 plazas más de proyectos de Bogotá. Entonces, el debate no es que se quiera ocultar las plazas, como se viene diciendo, no, de ninguna manera. Es a tener cuidado con varios asuntos que se le plantearon al ministerio. Uno, la dependencia, los proyectos dependen de la disponibilidad presupuestal. Cuando son proyectos con recursos propios, claro, los recursos son públicos igualmente. Eso es cierto. Pero al ser de recursos propios y de proyectos creados en la entidad territorial autónoma Bogotá, entidad territorial certificada, pues estos proyectos dependen de la disponibilidad, uno, de que estén en el plan de desarrollo, en los planes de desarrollo, que de ahí se garantice su continuidad y dos, que haya disponibilidad presupuestal para ello. Entonces, viene la nación a meter la mano al bolsillo de las entidades territoriales. Entonces, sí, denos 1.800 plazas más, pero con su dinero. Bogotá. Venga, yo le administro la cartera. Entonces, metámosle la mano al bolsillo a Bogotá. La continuidad depende, como digo, de la disponibilidad presupuestal. Si en algún momento un programa se reversa, si no hay la disponibilidad presupuestal, ¿qué va a pasar con esa planta docente? Si se fundan colegios con planta docente vinculada a esta y ya se quedan desfinanciados, entonces no sería, entonces la Bogotá dice, no hay la plata. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos ese grupo de maestros metidos en un colegio nuevo, pero no tenemos con qué financiarlo. Bueno, entreguémoselos en administración a una caja de compensación o a una entidad privada. Entonces se le abre la puerta a las concesiones, que es algo contra lo que hemos luchado también. Ojo con eso. Entonces estamos llamando la atención. El debate es, ¿de dónde vas? Oiga, nación, venga, ¿quieres 1.800? Listo, pero pongan la plata. No ponga en riesgo la estabilidad laboral de esas personas. O sea, una persona que se mete a una vacante que es ofertada de proyecto, pues, que porque era una de las áreas ofertadas, al final puede que dure 2, 3 años o 4 en su puesto, y luego vamos a tener el drama de que les están moviendo porque ya no hay con qué financiar sus recursos. No los van a sacar de la carrera, pero sí los van a mover de su lugar de trabajo. Entonces viene el otro drama de la organización sindical para decir que los dejen donde están. Bueno, 2, dejar comprometido el tiempo, el presupuesto a un tiempo largo y digo en condiciones indefinidas, que no son seguras. 3, la puesta en riesgo de los proyectos, de los mismos proyectos por sustracción de materia. Entonces, el compañero Miguel Pardo lo ejemplificaba de una manera muy clara en esa reunión, cuando mencionaba en algún momento, cuando hay perfiles muy específicos. Por ejemplo, decía un orientador, una persona que está en proyecto, un orientador para inclusión. A esa persona, a ese orientador para inclusión, la provee en ese cargo como orientador de aula regular. Entonces, como no están nombrando ni siquiera casi que docentes,
mucho menos orientadores exclusivamente para inclusión. Entonces, cuando asignan esa vacante para orientador de aula regular, pues ya no van a poner un orientador de inclusión. Luego, esa vacante se cierra y el proyecto, por lo tanto, se ve afectado. Entonces, empiezan los proyectos que buscan cuál es la importancia de esos proyectos, cuál es la importancia central, capital de esos proyectos financiados con recursos propios, que garantizan el derecho a la educación de los niños y niñas, garantizan cosas que no ofrece la nación. Por eso se crearon los proyectos con recursos propios. Porque Bogotá se ocupó, digamos, sí, tenemos un poquito más de músculo financiero como entidad territorial, entonces se financian recursos con recursos propios, esas cosas que la nación no atiende, para los cuales no nombra, para los cuales no saca vacantes a concurso. Entonces, por sustracción de materia se ponen en riesgo los proyectos. Y pues, repito, el tema central es, se le decía al ministerio, bueno, ¿y cuál es el derecho? Díganme usted cómo le garantiza el derecho a esos niños y niñas a quienes no les nombran maestros para las necesidades tan específicas que sí está financiando Bogotá. Entonces se meten con esas cosas. En la entrevista que acaba de pasar, decía Celio Nieves, nuestro amigo concejal de los educadores y educadoras de Colombia y de Bogotá, sobre el tema de aulas hospitalarias. Dice, es un proyecto, un acuerdo distrital chévere, que lo apoyé y toda la cosa, bueno, y si empiezan a eso, la nación no se ocupa de eso. Entonces, el derecho de los niños y niñas, que entonces cierro diciendo, desde la ADE se está planteando un plan de contingencia. Lo hemos venido trabajando, se le propuso al ministerio. Hemos pedido la caracterización de los proyectos, cuántos profesionales pasaron, cuántos maestros. Ayer le preguntamos a la Secretaría de Educación también en otra reunión sobre el tema de retén social. La Secretaría de Educación ayer nos manifestaba, bueno, la próxima semana estamos próximos a sacar una circular sobre retén social, ¿sí? En los casos de personas con enfermedades, cabezas de familia, prepensión, el tema del fuero, bueno, y otras situaciones. Entonces, se le decía decía la misma Secretaría de Educación, bueno, vamos a sacar eso, vamos a generar un link, y nosotros le decimos, bueno, pero ¿cuál es el plan de contingencia? Cosas como que hemos dicho, bueno, necesitamos saber cuántos maestros de planta pasaron, entran. Le dijimos, entréguenos por favor una estadística de cuántos maestros de planta pasaron el concurso y entran a periodo de prueba, para mirar entonces de esos qué porcentaje definitivamente pasa el periodo de prueba y acepta el nombramiento. Las vacantes de esos maestros que son hoy de planta, que entran a periodo de prueba, pues van a ser suplidos por provisionales. Y una vez el maestro que está en periodo de prueba gana, esa vacante se convierte en definitiva, y ahí tenemos cómo dejar provisionales asegurados. Porque es que no son solo 2.800, son alrededor de 5.900, 5.901 provisionales en Bogotá. Ahorita todo el mundo está centrado en los 2.800 de proyectos, no. ¿Y qué vamos a hacer con los 3.852 cargos vacantes que reportó, o provisionales, que estaban en las vacantes que se reportaron al principio, más los 1.800 de ahora, porque probablemente salgan? No es un hecho, eso está en discusión. La discusión no es si el mérito o no el mérito, es consolidar un presupuesto para eso y que podamos generar nuevas plazas, nuevos proyectos para esos provisionales. Entonces nos estamos ocupando de todos los provisionales, en últimas, buscándoles alternativas. Otra de las cosas que hemos dicho es, oiga, no hay plata para más proyectos. Sí las hay. Y las hay porque hay los recursos, porque esa plata está en el bolsillo de las cajas de compensación. Entonces, cerremos esos convenios para que no los programas, la atención a los niños hay que mantenerla. Lo que queremos es que esa planta de personas, ese grupo de personas sean de la planta docente del distrito, no tercerizados. Ahí hay plata para atender a otros compañeros, generarles oportunidades, sin desconocer el mérito, repito. No es cierto que FECODE o que la ADE estén auspiciando el nombramiento a dedo. Eso no es cierto. Entonces, cierro acá diciendo lo siguiente. Mire, el 26 hemos generado 2 espacios para trabajar con los maestros y maestras, para decirles con claridad qué es lo que está sucediendo.
el próximo 26 de agosto, el otro sábado, vamos a tener una reunión en las horas de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, con las personas que tienen esas inquietudes, que pasaron el concurso, que defienden, como lo hacemos nosotros, el mérito, y que quieren charlar sobre eso. Vamos a escuchar, vamos a interactuar, y eso vamos a hacer en la tarde, en el día sábado. Y en las horas de la mañana, pues vamos a trabajar con los compañeros provisionales, de una manera tranquila. Aquí estamos construyendo. Entonces yo de verdad llamo muy cariñosamente, para despedirme, a que esos discursos, además que esos discursos incendiarios que dicen que la organización sindical promueve la asignación de cupos a dedo, están generando un enfrentamiento, están generando bandos entre los que pasaron el concurso y entre los provisionales. Es un drama para los que dejan su trabajo y es un drama para los que aspiran, tienen la ilusión de tener un nombramiento porque pasaron el concurso, y aquí no estamos auspiciando ninguna plazas ocultas. Entonces, hagamos las cosas al derecho. Nosotros vamos a seguir el debate con el Ministerio de Educación. Le exigimos al Ministerio de Educación una cosa, y es: métanse la mano al bolsillo, traigan soluciones. Entonces ellos dicen, bueno, es que nosotros vamos a tener una conversación con la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre ese asunto. Bueno, es que podemos hacer un comunicado orientando cómo aplican las entidades territoriales la circular 024, que salió como orientación derivado de los acuerdos con FECODE. Y sí, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué fue lo único interesante que dijo el Ministerio de Educación? Que están mirando un nuevo modelo y unos recursos, una adición de recursos para el tema de las horas extras en el país, que también es un gran problema. Sí, pero eso no nos resuelve el tema de fondo. Entonces, ¿en qué quedamos? En tener una nueva mesa de trabajo, FECODE, ADE, FECODE, Secretaría de Educación, ADE y Ministerio. Exigimos que nos permitan participar en la reunión con la Comisión Nacional del Servicio Civil, y sobre todo que ellos tengan un planteamiento claro sobre unas acciones concretas para mitigar el impacto que genera sobre el empleo, sobre el bienestar de las familias de los provisionales en Bogotá. El debate es como entidad territorial, repito, pero el drama del eventual desamparo de muchas familias es a nivel nacional por la vía de que cesan sus labores. Hay que abrirles oportunidades y hay que reconocer el derecho de los que ganaron. Muchas gracias, y a todos y todas. Andrés, te pregunto, ¿me confirmas? Entonces es el 26, el sábado 26 hay reunión en la ADE Norte, ¿sí? En la ADE Sur. ADE Sur. En la ADE Sur estaremos de 9 a 12 del día con provisionales, y en la tarde de 2 a 5 con los maestros y maestras que quieran acercarse, de quienes aprobaron el concurso. Sí, perfecto. Listo, entonces para hablar con toda tranquilidad, de una manera fraterna, y buscar soluciones sobre todo. Así es. De verdad, muchísimas gracias por tu informe. Y a ti. Bueno, y siempre bienvenido aquí a tu casa. Gracias. Buen día para todos. Buen día para ti. Continuamos entonces con Encuentro con la Juventud. Tiembla en Colombia. Inaplazable la reforma a la educación pública. Recibimos a Carlos Mosquera, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y presidente del Consejo Local de Juventud de la localidad de Engativá. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos perfectamente. Bueno, el espacio es todo tuyo. Vale. Muchas gracias. No, digamos, simplemente queríamos realizar a nombre del CONSEC, el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, un comentario y una reflexión en este espacio, llamando a los profesores, a los estudiantes, a toda la comunidad educativa que nos escucha, a reflexionar en términos de lo sucedido el día jueves, en donde efectivamente, como consecuencia de el movimiento telúrico que sucedió, pues se puso en evidencia una vez más la necesidad de saldar la deuda histórica que tiene el Estado, que tiene el gobierno nacional y distrital con la educación pública del país. Y eso se da como consecuencia, pues, de un efecto natural del desarrollo propio del mundo, del universo, pero que dio como consecuencia que diferentes
facultades de la Universidad Nacional se viesen supremamente afectadas por el movimiento, agrietamientos, debilitamiento en sus estructuras, y no solamente la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital también tuvieron que ser aplazadas las clases en la Facultad de Artes, la ASAP, que pues se caracteriza por tener una estructura demasiado antigua y que pues estamos en plan, eso sí, de reconstrucción de la nueva sede de artes. Pero también se vieron afectadas diferentes instituciones educativas en Bogotá, particularmente estoy enterado de Engativá, se presentaron varios también afectaciones a la infraestructura de otros colegios, el Colegio Robert F. Kennedy, Colegio General Santander, entre otros, y el llamado también es a la comunidad educativa para que estemos pendientes, para que pues en efecto se apliquen los planes de contingencia, pero más allá es una consideración de las condiciones políticas que deben existir, y es a organizar a la comunidad educativa y a respaldar, a rodear las propuestas de reforma a la educación que tiene el gobierno nacional, a la educación superior particularmente, pero también a la educación básica y media. Necesitamos saldar esa deuda histórica que hay en materia presupuestal, de infraestructura, de bienestar para las comunidades educativas, y eso solo se hace promoviendo pues las necesarias reformas que han venido teniendo su trance y que próximamente serán presentadas al Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional. Hablo especialmente de la Ley 30. Y también a que tengamos una consideración política, habida cuenta del panel que hubo hasta hace unos minutos con el profe Celio Nieves, y es frente al panorama político. Estamos a puertas de unas elecciones locales, y una de las consideraciones sine qua non que debería tener la comunidad académica, la comunidad educativa para participar activamente, como es necesario en estas elecciones, pues es a través de un análisis concreto de las propuestas de las y los candidatos en materia de financiación, en materia de fortalecimiento a la educación pública del país, y eso pues lo tiene el pacto histórico, lo tienen las organizaciones y partidos alternativos, y por eso pues también es un llamado a que seamos conscientes de eso y velemos porque los gobiernos, los representantes en consejos, juntas administradoras locales, alcaldías, pues sean defensores y defensoras de la educación pública. Es básicamente ese comentario, invitar de pronto a las personas que hagan parte aquí y que estén viendo la transmisión de la localidad de Engativá para promover la participación de las y los jóvenes estudiantes en el encuentro, en un foro estudiantil que estaremos realizando este miércoles en el Colegio Abel Rodríguez de la localidad de Engativá. Es un encuentro local de líderes estudiantiles, y ese mismo día, estaremos desarrollando el encuentro desde las 9 de la mañana, pero también desde las 11 de la mañana, igualmente en el Colegio Abel Rodríguez, estaremos realizando la Asamblea Local de Juventudes de Engativá, un espacio en el que buscaremos recoger ideas y promover, por supuesto, la participación juvenil en los diferentes temas y asuntos de interés de las y los jóvenes de nuestra localidad y en general del país. Es como ese el comentario que queríamos realizar en el programa de encuentros pedagógicos, agradeciendo siempre el espacio a los jóvenes, a los estudiantes en la emisora. Muchas gracias. Sí, Carlos, muchísimas gracias, y también por la invitación, muy pertinente también. Nada, nos veremos allá, cualquier cosa el miércoles, ¿no? 9 y 11 de la mañana. Listo, sí, muchas gracias. Que tengas buen día, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Magisterio a las calles por la salud y contra el regresivo proyecto de ley. Vamos por las reformas sociales.
Recibimos nuevamente a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones, FECODE. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un saludo vital, fraternal y plástico nuevamente, Ivy, a Andrea, que no te saludé hace unos minutos, qué pena contigo, a toda la comunidad educativa y por supuesto aquí otra vez con todos y todas. Bueno, empieza, ¿se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos un mes, básicamente, en las cuales vamos a movilizarnos en las calles del magisterio. Y una, pues la más importante, digamos, desde el punto de vista de la amplitud, no solamente del tema que lo motiva, va a ser nada menos y nada más que la del 20 de septiembre, como lo ha planteado nuestro compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Este 20 de septiembre la población se voltará a las calles para decirle a ese Congreso mezquino, pues me refiero a los partidos del establecimiento neoliberal que pretende ser liderados por la extrema derecha, que deben haber reformas sociales. La salud, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, fortalecer y proceder y apurar el tema de la entrega de tierras para el que la trabaja, fortalecer el proceso de paz total. Es decir, es el momento de las reformas sociales y aquí entonces tenemos una circunstancia en la que la movilización es diferente a todas las demás, como Plaza de Samoivi. Es decir, no es contra el gobierno, sino es con el gobierno popular, diciéndole al Congreso de la República que las mayorías no están allá, pero sí están en las calles. Esto es lo que vamos a hacer el 20 y para nosotros es muy importante. Pero adicionalmente, el próximo 30 de agosto, o sea, unos días antes, vamos a realizar un paro de 24 horas desde la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Ese paro tiene que ver con varios temas, uno muy sensible, que es el tema de el incumplimiento por parte de los operadores, ¿sí?, que atienden la salud, entre comillas, atienden la salud del magisterio y de sus familias, casi 1 millón de personas, que pese al cumplimiento por parte nuestro de la cotización mensual, encontramos pues un incumplimiento que pone en riesgo la salud y en conexidad pone en riesgo el derecho a la vida, ¿sí? Y hay unos altos funcionarios de la fiduprevisora que no cumplen con el papel de que ellos, perdónenme la redundancia, cumplan con los contratos. Y entonces para nosotros este paro tiene ese propósito, ojo a eso, pero también, mi apreciada Ivy, tiene un propósito de hacer una gran advertencia frente a los contratos que se van a firmar y que de los nuevos, quienes van a asumir las nuevas entidades médicas, más conocidos los operadores médicos, que van a asumir a partir del 1 de noviembre y por 4 años más la atención de los maestros y maestras, y el punto para nosotros es el derecho a la salud digna y oportuna. Esos contratos que van a iniciar el próximo 1 de noviembre son contratos que sumados son por 13.5 billones con B larga de pesos. Estamos hablando de una reforma tributaria, pues por lo menos la mitad, un poquito más de la mitad de una reforma tributaria. ¿Y por qué 13.5 billones? Pues porque en este caso se incluye algo que fue producto del paro del 2015, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces estos contratos van a atender la salud en general y algo que nosotros hemos insistido, que es la salud y la seguridad en el trabajo. Y entonces va a ser muy importante que esos recursos se cuiden, ¿sí? Y muy importante que logremos impulsar que por fin la figura del defensor del usuario se concrete en una propuesta que ha hecho FECODE, que no solamente es una persona o un funcionario, sino es un defensor que debe ser el producto de los defensores de las regiones. Y entonces para nosotros eso tiene que ser muy importante. Y dos, en esa defensoría, en ese decreto de seguridad y salud en el trabajo, logramos que por cada 50 maestros haya un representante para que sean miles de ojos los que vigilemos esto. Entonces vamos a advertir que no pueden haber, en este contrato que está en trámite, en esta licitación, no pueden haber
favorecimientos a las entidades médicas. Y debe quedar claro, y eso va a ser una gran voz diciendo que las denuncias que ha venido haciendo la prensa tienen que ser aclaradas, especialmente sobre investigaciones a altos funcionarios de la videoprovisora que se les acusa. Yo no estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que hay que aclarar, se la acusa de haber tenido en el pasado favorecimientos a algunas entidades médicas. Y para nosotros adicionalmente es muy importante dos cosas más por este tema. Es muy importante que haya realmente un programa de seguimiento a los incumplimientos, porque si se debilita el programa de seguimiento a los incumplimientos, pues no se sanciona. Y dos, cuando se procede legalmente por incumplimiento, las penas y las sanciones o las suspensiones de los pagos, pues se hagan en los cuatro dentro del contrato y no que pase el contrato y entonces aparecen las sanciones muy rebajadas sobre el particular. En general, nosotros queremos que la defensa del Fondo de Prestaciones sea absolutamente clara, la independencia, queremos resaltar que debe tener la Federación frente a los operadores y entidades médicas que están en licitación o los que están actualmente, y por supuesto, señalar que no hay ninguna oficina de abogados que actualmente represente a la Federación, porque es muy importante aclararlo, porque también ha sido parte de los asuntos. Como tú ves, Ivy, esto del 30 de agosto no es contra el gobierno de Petro, sino tiene un objetivo principal que es el tema. Por el contrario, va a ser también escenario para decir, viva la reforma a la salud que impulsa el gobierno popular, viva las reformas sociales que impulsa el gobierno popular, y también para señalar e invitar a la comunidad educativa y a los sectores democráticos del Congreso a hundir dos proyectos de ley regresivos que ya hemos hablado aquí, el de los bonos escolares, que busca es acabar con el sistema educativo público, pero sí llevarse la plata a los particulares, y adicionalmente el proyecto de ley, juntos en Paloma y María Fernanda Cabal, que pretende acabar con el derecho de la protesta, es decir, acabar con el derecho a la educación y quitarnos el derecho a salir a las calles a defender el derecho a la educación que ellos pretenden vulnerar. Entonces, todo esto va a ser el 30 y va a ser un llamado para que participemos todos en la movilización del 20 de septiembre. No sé qué tiempo me queda porque hay más temas, pero digamos que nos ponemos a las calles, pero yo sí quiero decir algo en resumidas. Reformas sociales sí, golpes de Estado no. Y eso es lo que nosotros estamos movilizando, que no haya duda. Aquellos que dicen que nosotros somos independientes frente a los gobiernos, pero por supuesto, pero no somos neutrales. Y en ese orden de ideas, así como desde la independencia de la CUT y la FECODE declaramos oposición a Duque, desde la independencia tenemos el derecho a impulsar el apoyo a las reformas del gobierno popular. Y hay ya un plan de acción, no solamente de la CUT y FECODE, sino del Comando Nacional Unitario, ya como lo expresó nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT. ¿Qué tiempo nos queda? Unos minuticos, Miguel. Bueno, de otro lado, esta semana, digamos que fue una semana bastante también movida. Esta semana el gobierno nacional, en voz del ministerio, nos envió ya el cuadro para iniciar el proceso de implementación de los acuerdos. Son 50 acuerdos firmados entre el FECODE y el gobierno. Y esto va a tener 16 mesas, y alrededor de esas 16 mesas vamos a insistir en las implementaciones de los acuerdos. Yo ya había hablado la vez pasada de que para nosotros muy prioritario los que requieren actos administrativos, especialmente buscar el acto administrativo que tiene que ver con el tema de las plantas de personal, pues porque vamos a hacer proyecciones ya en los colegios para el 2024 y hay que hacerla con base en que no se disminuyan las plantas de personal, porque ponen en ascuas, como dicen las mamás, a todo el mundo y les obligan a hacer cosas no pedagógicas, a los ajustes de planta. Pero quiero resaltar que esta semana, el miércoles, hubo dos reuniones muy importantes. Una reunión que tiene que ver con el sistema, con la Comisión de Alto Nivel
del Sistema Nacional de Participaciones en Educación, donde se reúne el gobierno, donde se reúne el BECODE, donde se reúne la Federación de Municipios, la Federación de Alcaldes, alcaldes de capitales, etcétera, las capitales, los alcaldes de las capitales. Esa comisión, en esta comisión hubo un salto muy positivo. FECODE propuso una fórmula de cómo debían incrementarse los recursos de aquí al 2036 de manera progresiva y real, año por año, y a qué destinos. Es decir, FECODE tomó la iniciativa, el gobierno ha tomado nota, la Federación de Municipios, todos, y en ese sentido para nosotros es muy importante que esto vaya avanzando para que podamos radicar la reforma, porque si nosotros no revolvemos la reforma al sistema de participaciones, pues no va a haber cero, sino va a haber recursos y el sistema educativo sucumbe porque ya está sucumbiendo. Y al sucumbir no se resuelven asuntos de déficit. Repito aquí, el pago de los maestros y maestras cada año se está pagando, pidiendo prestado al Fondo Territorial de Pensiones o dejando de girar al Fondo Nacional de Prestaciones. Entonces no solamente se cae el sistema, sino se caen los fondos de pensiones. Entonces digamos que para nosotros esto es muy importante y tomamos la iniciativa y me parece clave resaltarlo. Y aspiramos también a que la participación del FECODE en el Comité Nacional de Participación en el proceso de paz redunde en esos procesos que al final de cuentas va a redundar en la escuela como lo hemos venido diciendo. Esta semana también participamos el martes en una convocatoria que nos hizo Empresarios por la Educación, en la cual nosotros hicimos una defensa. Pues, ellos hacen una encuesta anual, ¿sí? Una encuesta anual sobre percepción de cómo está la educación, cómo los colombianos perciben el tema educativo, y en eso pues tuvimos una discusión muy importante sobre la deserción, que la quisieron poner en el marco del supuesto de que los maestros no nos evalúan, y entonces primero hicimos las claridades respectivas de cómo si nos evaluaran a los maestros, y muy rigurosamente, que lo que había que era evaluar era el desempeño ya del Estado, porque 30 años, ¿no? Y nada que mejora esto. Y en ese orden de ideas expresamos varias cosas, entre ellas, pues el tema de cómo ha sido golpeado la escuela, una por el conflicto interno. Dijimos, bueno, aquí ha habido maestras que han sido las últimas que han resguardado, se han enfrentado frente a los actores armados para que no recluten su niño. Hablamos también de todo lo que ha sido durante todo este proceso, el efecto desastroso en la escuela, el narcotráfico y cómo eso cambiaron las costumbres en los colegios, el desestímulo a estudiar porque los chicos vieron que era más fácil conseguir la plata por otros medios, pero además el reclutamiento y todo lo que tenemos que enfrentar los maestros. Y también hablamos de cómo el gobierno se desapareció en la época del confinamiento. Y más encima, pues nos quitan 290 billones de pesos entre el 2002 y el 2023, y expresamos que eso incluso impuso cosas tan terribles, además de atentar contra la dignidad de los maestros, como prohibirle a los niños y niñas de Colombia tener 3 grados de preescolar y tener maestros en educación física, artística, tecnología, segunda lengua y orientación escolar. Entonces aquí ahora dicen que la deserción es por culpa nuestra. No, la deserción ahí está. Al contrario, los maestros y maestras somos unos magos. Especialmente les conté la experiencia de las maestras de preescolar e inclusión, que como en el confinamiento, abandonados por el Estado, lograron llegar a sus hijos, a sus hijos, casi sus hijos, a sus estudiantes. Entonces, digamos que este fue un tema clave en la discusión. Por eso necesitamos, decimos ahí, ayúdenos, como también ya lo dijo también la red Estrado, que ya conté la vez pasada, que nos fue muy bien allí también, en que hay que garantizar el derecho a la educación. Acaba también Carlos Mosquera, dirigente juvenil, de reiterar, sin financiación no hay derecho a la educación, y eso es lo que queremos. Y por último, insistir en un asunto que el compañero Andrés tocó. Miren, nosotros tenemos en este momento, frente al tema de la discusión sobre la lista de elegibles, si deben ir a la lista de elegibles compañeros o no, de los proyectos que tiene Bogotá con recursos propios, pues no hay discusión, pues deben ir. Ojalá que la Comisión Nacional del Servicio Civil ratifique eso no siempre lo hemos dicho. Aquí la discusión son dos, es decir, si son 1.850 que pasen de proyectos a la lista de elegibles, y ojalá lo nombren y se nombren en propiedad, el tema es que nosotros insistimos que
se nombren con los recursos del SGP y no con los recursos de Bogotá. Si al final ocurre lo que se nombre con recursos de Bogotá, pues sí. El tema es que Bogotá va asumiendo plantas docentes. Ya teníamos un ejemplo, en el 2010 se nombró 275 más o menos docentes orientadores con recursos propios, y siempre hemos insistido que esos maestros los asuma el SGP. ¿Por qué insistimos en eso? Porque Bogotá, como lo contó aquí Ballén, pues atiende niveles, modalidades y áreas que no atiende la nación. Ejemplo, inclusión. A pesar de que hemos peleado y aspiramos que el próximo concurso así lo haga, pues se convoque a los maestros y maestras y a las profesiones y especialidades que requiere la educación inclusiva, pero hoy no lo tiene. Entonces, el tema es que esos proyectos se debiliten, le quitan la plata a Bogotá para fortalecerlos porque se van, y adicionalmente, pues entonces el derecho de los niños para inclusión no queda. Y el tema es que como rondan las cajas de compensación con 1 billón de pesos, ¿no? En contrato entre la Secretaría de Educación, pues pueden que esos programas terminen diciendo Bogotá no tiene plata. Entonces tome ya la orientadora que se fue para la lista de leyes y estará nombrada en propiedad y muy bien en un colegio, pero no en el programa de inclusión, entonces sea reemplazada por las cajas de compensación. Y en nosotros tenemos que defender, por supuesto, que los recursos que tiene la ciudad para educación, pues se destinen a la escuela pública con maestros de planta del Estado. Es decir, eso para nosotros es absolutamente claro. Entonces, observo que esto hay que ponerle mucha tranquilidad. Eso no es nadie tiene confusión. Durante los 3 gobiernos alternativos, la AE logró con la Secretaría de Educación que se vincularan 18.300 maestros y maestras en propiedad con el concurso. Si no hubiera sido porque Bogotá defiende que para las concesiones, ojo, no hubiera habido esto. Entonces, lo mismo aquí, si nosotros no paramos el abordaje de las cajas de compensación a Bogotá, pues entonces lo que va a pasar es que sí, ahorita salen los maestros y los nombran en propiedad, pero en el futuro, y tenemos unas elecciones próximas, que van a quedar 35 colegios, para que el próximo alcalde diga, ¿va en concesión o va en directo a la administración de recursos? Y nosotros vamos a tener que ganar las elecciones, si no esa plata se va. Pero ellos quieren es que dejarnos sin plata para que digan, no, en todo caso toca contratar la planta en concesión, y nosotros decimos que absolutamente no. Entonces estamos haciendo todas esas previsiones. Esas son previsiones, nada tiene que ver con que a los compañeros y compañeras no los nombren en propiedad con el concurso, ni más faltaba. Yo personalmente, yo tuve 2 concursos, gané 2 concursos, nos los birlaron y tuvimos 5 años de provisionalidad y logramos el nombramiento pasando de concurso. Yo conozco el tema, pero hemos manejado muy bien el tema de los derechos de uno y otro, a pesar que a veces se crucen. Tan. Miguel, muchas gracias. De todas formas, no es un tema como tan sencillo, pero sí, muchísimas gracias. Sí, muy sencillo. Eso es cierto. Gracias por el conversatorio, gracias por estar acá en Encuentro con la Comunidad Educativa. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, gracias por su sintonía, y a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, muchísimas gracias, al productor Sergio Camilo Castro, un abrazo, a Heidi Quijano, que estuvo también con nosotros en Lengua de Señas con Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía a las 8:30 de la mañana. Quien les habló, Ivy Andrea Poveda Montaño. Sigan por Renovación Magisterial por Facebook Live y feliz día, feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.